Amigos de Comercio, esta es una entrevista doble con Martín Tanaka y Carlos Meléndez, dos politólogos reconocidos que van a analizar lo que ha pasado en estos días y lo que viene hacia el futuro, ¿no? Eh, Primero, cualquiera de los dos puede empezar. En esta situación, como se ha dado la toma de mando de Manuel Merino, ¿se puede decir que este gobierno tiene legitimidad más allá de la legalidad que, digamos, que va por otra vía? Y Por, dinos, ¿quién empieza? Cualquiera de los dos. por seniority comenzamos con Martín. Bueno, a ver, empiezo. Si es que tiene legitimidad, me parece que en términos sociales tiene muy escasa legitimidad, y es una situación tremendamente complicada, ¿no? Incluso en términos legales constitucionales también hay una controversia, ¿no? Entonces, lo que a mí más me preocupa es que en estas horas, digamos, que han pasado desde que ha juramentado el nuevo Consejo de Ministros, uno no percibe señales de que haya plena conciencia, digamos, de lo delicada que es esta situación, ¿no? Y eso es lo que preocupa. Eh, Declaraciones del presidente del Consejo de Ministros diciendo que no entiende bien por qué las personas protestan, eh, la actuación de la ministra de Justicia, digámoslo así, interviniendo en un tema tan delicado como la demanda competencial, digamos, ante el Tribunal Constitucional, que había que ser extremadamente cuidadoso con ese tema, en fin, y varias otras cosas que uno podría mencionar, generan mucha preocupación, ¿no? ¿Tú qué piensas, Carlos? Sí, los gobiernos que no son elegidos vía las urnas tienen siempre problemas de legitimidad, sobre todo legitimidad social, ¿no? Vamos, Vizcarra tuvo que construirse un referéndum para de algún modo tener una suerte de legitimidad de base de las urnas. Y este gobierno tiene que luchar día a día y ganarse algo de legitimidad social. No la tiene por ahora o la que tiene es efectivamente muy baja. Tiene problemas no solamente, diría yo, para ganarse la legitimidad de la calle, sino también para granjearse la legitimidad ante la comunidad internacional, ¿no? Un frente que tampoco se ha, digamos, yo creo que las torpezas iniciales que vemos al no reconocer la espontaneidad de la protesta social se agravan también por el hecho de una suerte de ausencia en el frente internacional, por lo menos en los primeros días, ¿no? Y creo que esos argumentos suman a que se perciba como un gobierno débil. Los primeros días siempre son claves para ver la continuidad de un gobierno interino porque precisamente luchan por tener esa legitimidad que por el momento está todavía en debe en el caso de este gobierno. El tema del reconocimiento en el exterior fue un tema muy importante eh, en el final del gobierno de Fujimori, ¿no? En este caso, la respuesta del exterior ha sido, digamos, ha puesto en duda, se ha sumado al pronunciamiento que hizo el secretario general de la OEA, ¿no? Señalando que eso debe ser una situación que el Tribunal Constitucional resuelva, ¿no? ¿Es posible que el gobierno de Merino tenga éxito si es que no tiene un reconocimiento, un respaldo desde el extranjero? Bueno, Empiezo por ti, se le... Carlos, o por... Bueno, está bien, Perdón. Martín. No, vamos de vuelta, y de vuelta, Martín. Sí. Ya. Bueno, ciertamente se le complica mucho, ¿no? Yo mencioné hace un momento esto que yo considero un error importante, digamos, de la ministra de Justicia. O sea, justamente la clave de la legitimidad internacional está en que el Tribunal Constitucional dirima esta disputa sobre la constitucionalidad de la declaratoria de vacancia. Y por lo tanto habría que ser hiper cuidadoso e hiper escrupuloso porque esa decisión se dé con toda la autonomía, digámoslo así, posible, ¿no? Entonces, ha sido un gran problema, ¿no? La percepción esta de que este nuevo gobierno está, pues, digamos,
maniobrando para cambiar la estrategia legal, digámoslo así, ¿no? Entonces, ese es un tema que me parece crucial, y ahora, y una vez que ese asunto se resuelva, la parte, digamos así, legal podría quedar resuelta eventualmente, dependiendo de qué falla el tribunal, pero luego está la legitimidad social y política, ¿no? Y además en el plano internacional, la legitimidad no solo depende, efectivamente, como dice Martín, de la decisión del Tribunal Constitucional. El gobierno de Colombia, de hecho, puso eso en la narrativa de su declaración, sino también tiene que ver con cómo se ve ante la comunidad internacional a través de cómo la prensa está abordando lo que está pasando en estos días, ¿no? O sea, si tú ves periodistas que han sido víctimas de la represión policial, si tú ves violaciones a los derechos humanos, si tú ves que se ha afectado la integridad y los derechos fundamentales de algunas personas, eso va a tener resonancia en las redes internacionales de derechos humanos, de la Sociedad Interamericana de Prensa y cosas por el estilo, ¿no? O sea, la legitimidad internacional no solamente se da por el reconocimiento de la OEA y de países vecinos, sino por factotums internacionales, como pueden ser estas redes de derechos humanos, de prensa, y también las declaraciones de algunos líderes políticos o de personalidades. Me refiero a lo que Vargas Llosa acaba de decir hace unos días, ¿no? Entonces, todo eso suma a una suerte de desprestigio que este gobierno interino tiene en sus primeros días. Les decía, las manifestaciones modificarán, meterán presión al gobierno para que modifique algún tipo de decisión que vaya a tomar. Porque... Bueno, sí, yo creo que ciertamente, ¿no? Y algo de eso hemos visto cuando, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros tiene que declarar qué sé yo, bueno, el presidente Merino ha tenido que declarar que no va a haber sorpresas, el presidente del Consejo de Ministros ha tenido que declarar que se respalda la reforma universitaria, qué sé yo, pero al mismo tiempo ocurren estas cosas que hemos mencionado, ¿no? Que parecen, digámoslo así, subestimar el nivel de descontento y no entender bien que tienen que hacerse cargo de eso y tener una línea mucho más consecuente con el clima que está viviendo el país, ¿no? Y otra cosa pequeña es que además las protestas van a influenciar también sobre la conducta que tenga el Parlamento, el Congreso, ¿no? Porque el Congreso, de un lado, yo creo que esperaba aparentemente otro tipo de Consejo de Ministros, ¿no? Y además le sumas a esto la protesta, y entonces yo creo que los alineamientos en el Parlamento también pueden sufrir modificaciones, ¿no? Sí. Yo creo que los que están en Palacio y en PCM ahora no han visto las noticias de Chile del último año. O sea, están cometiendo los mismos errores que cometió el gobierno de Piñera, ¿no? La caricaturización de la protesta social, la subestimación de la indignación ciudadana, la falta de reconocimiento de que hay espontaneidad y que no es una espontaneidad pues del siglo XX, es una espontaneidad del siglo XXI, donde las redes sociales y el copy-paste y los memes es una forma de transmitir mensajes, y no es que esté Movadef o es que esté Peter Cárdenas-Schutz, como he visto por ahí que han dicho, organizando esta protesta, ¿no? Yo creo que lo primero que debería hacer el gobierno es reconocer la legitimidad de la calle, o sea, es decir, comprender la indignación. Es una indignación que lo trasciende. Hace mal el gobierno en confrontar la calle, porque la indignación ciudadana trasciende lo que circunstancialmente están en el poder. O sea, es una indignación que tiene que ver con crisis políticas acumuladas en los últimos 20 años, con una pandemia que ha dejado muchos heridos en términos económicos, una sensación de cansancio frente a interrupciones en las gestiones. O sea, la gente se indigna por razones que exceden a este gobierno, pero este gobierno, al no comprender la naturaleza de esa indignación, termina siendo el pararrayos de esa rabia, ¿no? Entonces,
la indignación ciudadana siempre busca como que un enemigo, ¿no? O el fujimorismo, o los dictadores, cosas por el estilo, y ahora termina siendo Merino el pararrayos y el recipiente principal de toda esa rabia que es multicausal. Ujú. Ahora, este gabinete tiene en el corto plazo muñeca como para, uno, eh, calmar las protestas y dos, para ganarse la confianza del Congreso. Está, bueno, está complicado, ¿no? Para empezar, el expresidente del Congreso, ahora presidente de la República, digámoslo así, no ha dado muestras, digamos, o en todo caso no transmite la idea de que él tiene claro lo delicado de la situación, ¿no? Como que se mete en la aventura, digamos, de la declaratoria de vacancia y asumir la presidencia más guiado por el espíritu de conseguir el poder antes que por otra cosa, me parece. Y luego, fíjate que cuando supuestamente lo que iba a haber era un gobierno muy vinculado al acuerdo parlamentario que lo llevó a asumir la presidencia, termina armando un consejo de ministros que lo distancia un poco del Parlamento, ¿no? Entonces, y allí viene la figura de Antero Flores Arauz, el presidente del Consejo de Ministros, que es él básicamente el que arma el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces ahí uno se pregunta, eh, este, bueno, y el presidente del Consejo de Ministros, al armar ese Consejo de Ministros, creo que lo ha armado con personas, con personalidades, ¿no es cierto?, con ministros que, digámoslo así, creo yo que tienen ideas muy fuertes respecto a qué es lo que hay que hacer en diferentes sectores, ¿no? Y entonces uno no los ve en el plan de decir, caramba, la situación es tan delicada que vamos a priorizar tener una transición ordenada y vamos a tratar de negociar y aplacar aquietar las aguas, ¿no? Uno no los ve a varios de los ministros, en todo caso, en ese plan, ¿no? Y de otro lado, uno tampoco percibe que el señor Merino tenga muy claro cuál es el juego que él tendría que tener para hacer viable su presidencia, ¿no? Entonces, vivimos en un momento de mucha incertidumbre en donde ya en este momento han pasado unas cuantas horas respecto a la juramentación y ya está en duda la continuidad de algunos ministros que han jurado ayer, ¿no? Piensa en el ministro de Transportes, y luego ya está empezando la especulación y el cálculo de si podrían conseguir los votos para la investidura, ¿no? Entonces el camino está bien cuesta arriba y lamentablemente pues el país sufre con toda esta inestabilidad, ¿no? Carlos, ¿tú qué Sí, yo piensas? creo que en el Perú nadie sabe para quién trabaja, ¿no? O sea, el fujimorismo cuando quiso vacar a Kuczynski terminó trabajando para Vizcarra y ahora, y la coalición, la coalición vacadora, yo estoy en desacuerdo con ese término porque no llegaron a Palacio, entonces no hay coalición que persista un día, entonces esa coincidencia de intereses en el Parlamento, en realidad terminan poniendo a Merino en la presidencia, pero en realidad quien tiene el poder es una tribu conservadora. O sea, en el Perú no hay partidos políticos, pero hay tribus ideológicas, ¿no? Tribus ideológicas que esperan una carambola para meter la bola en el hoyo. Entonces, quienes están en el poder ahora quizás pueden haber sido los mismos que hubiesen ocupado el poder si es que Olaechea se hubiese mantenido como presidente del Congreso, ¿no? O sea, yo creo que es más o menos lo mismo, lo cual te da cuenta de que desvirtúa por un lado esto de que hay mafias que están detrás, que están en el poder. Las mafias no llegaron siquiera al poder. O sea, las mafias son tan particularistas que ni siquiera lograron llegar al gobierno ahora. Lo que está en el gobierno ahora, me parece, más bien, es un grupo distinto al que planificó esta caída. Lo cual te habla, pues, de la precariedad, incluso de los supuestos
usurpadores, ¿no? Yo creo que en el Perú, como las instituciones y los acuerdos políticos son muy débiles, son de muy corto plazo, y la incertidumbre se instala, todos los resultados políticos son producto de una carambola de billar. Y ahora es un sector conservador, es un sector que efectivamente no tiene los recursos para lidiar con la protesta social, pero sí tiene los recursos para hacer un gobierno en la práctica con técnicos experimentados. O sea, una cosa que también hay que resaltar es que, oye, estos ministros, podemos estar en desacuerdo o no con sus posiciones programáticas, pero vamos, tienen experiencia política, algunos son ministros por tercera vez, o sea, conocen de la gestión pública, pero claro, están todos muy centralizados del lado conservador y, como dijo Martín, con ideas muy fijas para hacer algunas cosas. Ahora, si uno veía el comportamiento del Congreso en los últimos tiempos, uno veía una línea, digamos, populista hacia lo económico, ¿no? Es una paradoja, es una carambola que hayan terminado esa tendencia populista que había derivado en un gobierno conservador. Bueno, ahí funciona un poco lo que ha dicho, lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Efectivamente, en el Congreso, por la vacancia consigue 105 votos, ¿no es cierto? Eso es un dato que no hay que olvidar, ¿no? Entonces, en esos 105 votos convergen intereses mafiosos, sí, intereses, confluyen el puro amateurismo político, el no ser consciente plenamente de lo que pasa, ¿no? Y entonces y ya estamos viendo, ¿no? Que quienes han votado por la vacancia ahora dicen que están en contra de Merino, ¿no? Han pasado 24 o 48 horas, es una cosa impresionante, ¿no? O quienes votaron por la vacancia dicen que no le van a dar la investidura a Antero Flores, ¿no? En fin, entonces también hay eso, y luego, claro, esta retórica de populismo de izquierda también se suma, ¿no? Y hay todo tipo de negociaciones y de expectativas, y efectivamente el gabinete termina siendo otra cosa, y allí la pregunta es cómo es que se van a manejar esas tensiones, digamos, entre la presión que recibe Merino de sus ex compañeros del Congreso. El presidente Merino dijo además que los congresistas son su familia, ¿no? En su discurso. Ahora va a tener que negociar con el ministro de Economía Arista, y efectivamente es una situación bastante complicada, ¿no? Vamos a ver entonces hasta dónde presiona Merino Arista, hasta dónde Arista está dispuesto a ceder, y, pero todo esto refuerza la sensación de precariedad y de inestabilidad, ¿no? O sea, si decíamos que el Consejo de Ministros del presidente Vizcarra se veía débil, aislado, pues ahora esa sensación de orfandad es todavía mayor, ¿no? Ahora, ¿qué cosa habrá pasado? Porque uno inicialmente podría haber pensado que Merino, que Acción Popular iba a tomar el poder, ¿no? Entonces, lo cual te das cuenta también de que Merino es un tipo que finalmente jugó con una facción de Acción Popular, no con todo el partido, y que hubo operadores políticos que estuvieron en el balcón, literalmente el día de la juramentación, que fueron de puente a esta tribu o esta familia programática conservadora, ¿no? Entonces, que pueden ser muy solventes con experiencia política, con gestión pública, pero que están desconectados de lo que pasa en la calle, ¿no? Están desconectados de la ciudadanía, y Merino debe sentirse también un poco perdido, porque en el sentido de que realmente pensaba que su gabinete iba a hacer eso. Todos esperaban un gabinete donde esté UPP sentado, que Andar Humala esté pidiendo amnistía, con Alianza para el Progreso dominando, una repartija, ¿no? Entonces, no pasó eso finalmente, porque
Merino tampoco tuvo los recursos para poder montar el gobierno que él se imaginó, ¿no? Esto ahonda el argumento de nadie sabe para quién trabaja. Ahora, ¿es posible que ante una baja popularidad que vaya a tener el gabinete y el gobierno de Merino se apueste por, digamos, ir hacia propuestas populistas como las que quería, las que buscaba el Congreso para ganarse algún tipo de legitimidad y mantener, digamos, más o menos estos meses con algún nivel de aprobación? Bueno, ese es un gran riesgo, ¿no? Ese es un gran riesgo y efectivamente ahí está el tira y afloja, ¿no? Hasta qué punto el presidente Merino va a jugar, digamos, para empezar uno no sabe hacia dónde va a jugar el presidente Merino. Él va a jugar porque se apruebe el retiro de los fondos privados de pensiones, o le va a hacer caso al ministro de Economía que está en contra de eso, ¿no? Luego también, Antero Flores, cómo se va a posicionar, ¿no? Qué sé yo, en algún momento declara que él va a respetar la autonomía universitaria, en otro momento dice que hay que darle una segunda oportunidad a las universidades que no se licenciaron. En fin, hay mucho terreno de incertidumbre, ¿no? Y bueno, ahí va a haber un tira y afloja y la cuestión es, en esos enfrentamientos se definirá cuán viable es este gabinete y cuán viable es este gobierno, ¿no? Porque yo creo que las dos cosas todavía están en entredicho, Ujú. ¿no? Carlos, ¿tú qué crees? Sí, yo creo que efectivamente el gobierno... A ver, si uno ve el perfil ideológico de quienes están en el gabinete, uno tendería a pensar que no van a ceder ante el populismo, ¿no? O sea, el populismo de izquierda, por decirlo de un modo, ¿no? O sea, uno ve que, para empezar, no hay nadie de izquierda en el gabinete, no hay un Ceballos filtrado, por ejemplo, como lo que le pasó a Vizcarra, ¿no? Entonces, uno ve cierta responsabilidad en algunos temas. Tú ves a Antero Flores señalando y a la misma Delia Muñoz señalando en el tema de la amnistía con Antauro Humala es inviable, o sea, tú ves cierta responsabilidad en algunos temas. Pero también ves la necesidad de ganar popularidad. Si es que el gobierno fuese Acción Populista, Acción Popular yo sí lo veo manejando bien esta doble necesidad de responsabilidad macroeconómica y gasto social, o algún tipo de ayuda social, ¿no? Acción Popular, más o menos, si uno ve la conformación de sus integrantes en las bancadas, uno tiene esta combinación de actores. Pero no es un gobierno de Acción Popular, es un gobierno de una coalición conservadora. Y esta tribu conservadora, como yo le llamo, no tiene más bien ese estilo, o en el pasado no vemos ese récord de políticas más de corte de redistributivo de gasto social. O sea, Ajá. su incomprensión de la sociedad los lleva también a tener una distancia en lo que ellos llamarían gasto social responsable, ¿no? Entonces, pero claro, están forzados a una sobrevivencia política. Vamos a ver las exigencias de la sobrevivencia política, a qué tipo de acciones les va a llevar. Ahora, yo me imagino efectivamente que yo creo que el acuerdo de los votos, de los votos a favor del voto de confianza en el Congreso va a depender de acuerdos bancada por bancada, congresista por congresista, y vamos a ver qué cosa se pone en la mesa para esos acuerdos. Ahora, ya ante los Flores Sagrados debe de recordar y tomar nota de la elección de Pedro Cateriano, ¿no? Los dos políticos trajinados, con experiencia, Ujú. pero con problemas al momento de la negociación con congresistas, a pesar de la experiencia política que tenían, ¿no? Ahora, esta fragmentación que hay en el Congreso va a dificultar bastante
digamos, entiendo esas negociaciones. Entonces, eso va a hacer que este gabinete sea, digamos, muy inestable, o sea, van a depender de granjear favores con grupos que tienen intereses muy disímiles. Sí, bueno, a ver, una cuestión previa, ¿no? Es que antes de plantearse, digámoslo así, si consiguen los votos o no en el Congreso, creo que tienen que superar esta primera ola de grandes cuestionamientos y de protestas que se están dando en estos días, ¿no? Porque creo que claramente el nivel de molestia, de indignación, de protesta, los ha cogido por sorpresa, ¿no? Y hemos conversado y hemos comentado que no parecen entender cuál es la naturaleza de la protesta, y entonces eso los está llevando a cometer errores que, ¿no? Por ejemplo, primeras declaraciones del ministro del Interior, que creo que han sido muy desafortunadas respecto a la dinámica de las protestas y a los excesos policiales en la represión, digamos, a los manifestantes y otras cosas más. A mí me parece que todavía está en cuestión si es que este gabinete va a poder sobrevivir a esta ola, ¿no? Ahora, si es que la sobrevive, después tiene el siguiente escollo, que pues en las próximas semanas tiene que presentarse al Parlamento, ¿no? Y creo que Carlos ha dicho algo sensato al recordar a Cateriano y a compararlo con Antero Flores, ¿no? Como que ellos son políticos que no lograron entender la nueva política, digamos, ¿no es cierto? Antero Flores está dando señales de eso. Otra vez, si nosotros criticábamos y lamentábamos que Vizcarra no tenía operadores políticos para manejar su relación con el Parlamento, pues ese mismo problema se presenta aquí, incluso hasta magnificado, ¿no? Porque el Parlamento, sectores del Parlamento sienten que un sentido, digámoslo así, de traición, de revancha, porque ellos esperaban algo del gobierno que no están consiguiendo, y del lado del Ejecutivo hay alas, hay facciones, hay sectores diferentes, y uno no distingue claramente en qué sentido van a ir, ¿no? Entonces, efectivamente, ese segundo escollo del voto de investidura, entre comillas, también va a ser bien complicado, ¿no? Y adicionalmente que las bancadas no son bancadas, ¿no? Son ahí que la negociación es más personalizada, ¿no? Si funcionase como bancadas, uno más o menos podría, o facciones dentro de las bancadas, uno más o menos podría intuir, ¿no? En muchos casos son negociaciones que tienen que ser uno a uno. Sí, digamos, hay bancadas que están bien divididas en estos temas, ¿no? Somos Perú se partió por esto, ¿no? Y bueno, perdón, y una cosa chiquita, ¿no? Que hay intereses, digámoslo así, mafiosos, turbios en algunos sectores del Parlamento, y también hay el puro amateurismo, ¿no? Y eso, hay libros que dicen, ¿no es cierto?, que con adversarios, digamos, con malos, tú al menos puedes negociar porque tienen objetivos claros, ¿no? Y que los puedes identificar. Pero si es que hay actores que ni siquiera son capaces de identificar sus propios intereses, la cosa se complica muchísimo, ¿no? Los ejemplos que estamos viendo de gente que con total candor dicen que estaban de acuerdo con la vacancia y ahora están en contra de Merino, me parece que son tremendamente elocuentes, ¿no? Es que eso voy, o sea, hay mafia y hay ingenuidad, hay de las dos cosas. O sea, y el resultado de los 105 votos suma ambas cosas, creo yo. O sea, en la síntesis de ambas cosas. Tenemos un gobierno que 105 de los 130 parlamentarios representan intereses particulares, pero también representan una gran ingenuidad. Ahora, y para terminar, chiquito, ¿no? Ilustra lo bajo que hemos caído en la crisis de representación política, ¿no? Es tremendo, ¿no? De lo que hablamos siempre, pero que siempre podemos estar peor, ¿no? ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si es que
el Tribunal Constitucional emite un fallo sobre la primera moción de vacancia en la que dice, claro, no pueden, digamos, bajarse la vacancia, la segunda, porque sobre esa no hay un proceso, pero sobre la primera dicen, oye, la vacancia tiene que hacerse según tales y tales y tales cosas, y se ve que ese no es el criterio que se ha aplicado en este caso, ¿no? Eso va a afectar aún más la situación, va a agravar la calle digamos, o va a pasar como simplemente eh, algo legal que el grueso de la gente no termine de entender. No, yo creo que ese digamos, también va a ser otro gran escollo, ¿no? Y yo creo que, digamos, la gran pregunta que se deben estar haciendo los miembros del tribunal es el fallo que ellos den, en el sentido que sea, qué consecuencias prácticas inmediatas va a tener, ¿no? Porque hay algunos que dicen que se pueden ir, digamos, al extremo de decir, no es válido, restituyamos el orden anterior, ¿no? Que suena muy difícil de concebir, pero es una posibilidad. Y la otra es que digan claramente, independientemente de nuestro fallo, esto vale de acá para adelante, ¿no? Entonces sí, puede darse el caso en que digan, esto estuvo muy mal, pero lo validamos, pero no, que no se vuelva a dar, ¿no es cierto? Y ciertamente esto también va a mover el escenario, va a agitar las cuestiones, ¿no? Pero entonces, esto muestra cómo la intersección entre la discusión legal y la discusión de la legitimidad social y política, ¿no? Por eso es que la percepción que tenemos ahora es que todo está, digamos, sostenido con alfileres y que se puede caer en cualquier momento, ¿no? Sí, yo creo que claramente ahí es un... Y lo peor de todo es que yo creo que esta situación va a continuar hasta el 20, va a perdurar incluso hasta después de las elecciones. O sea, son temas de reforma política fundamental ahí. O sea, esta norma de vacancia por incapacidad moral, mental, es un cajón desastre. Yo creo que tampoco lo va a poder resolver una declaración de una sentencia del el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, y sobre todo, yo suelo decir, más allá de los diseños institucionales, más allá de las normas, depende mucho también de la voluntad de los actores políticos. Y los actores políticos, pues, no tienen la más mínima voluntad de poder, de poder utilizar democráticamente, constructivamente las normas. Si hoy día es la vacancia por incapacidad mental, pueden encontrar cualquier otro resquicio legal, cualquier otra trampa constitucional para poder generar inestabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que no solo depende de eso, sino también de la voluntad de los actores políticos, y los actores políticos no tienen ninguna voluntad de poder comportarse con solidaridad con el país. Ahora, en esta circunstancia, ¿cómo queda el Congreso? Queda, o sea, al estar encabezado por una de las personas que formó parte de la alianza, un representante de uno de los partidos, mejor dicho, que votó a favor de la vacancia, ¿queda amarrado y atado al Ejecutivo o notan que sí puede haber una independencia entre ambos poderes? Claro, digamos, la situación pues es muy paradójica, ¿no? Porque en un escenario de mejor relación implica un presidente Merino cediendo ante presiones particularistas y este populismo de izquierda del que hemos estado hablando, ¿no? Y el escenario del conflicto, de la autonomía y de la autonomía congresal es un escenario en donde este Consejo de Ministros más bien asume una postura económica ortodoxa, digámoslo así, y se distancia del Congreso, ¿no? Ujú. Entonces, los alineamientos son muy complicados. Pero al mismo tiempo, creo que la magnitud de las protestas y los problemas de legitimidad social y política están haciendo a muchos parlamentarios reevaluar su posición, ¿no?
uno ya escucha, ya empiezan a aparecer testimonios de parlamentarios que dicen, no, yo no quería votar por esto, me presionaron, o qué sé yo, o yo no sabía que iba a pasar esto, ¿no? A mí me dijeron que las cosas se iban a hacer de otra manera, y yo no, y no estoy de acuerdo con lo que ha pasado. Entonces, ¿en qué sentido se va a terminar alineando el Parlamento? Es muy difícil decir, pero hay múltiples posibilidades, ¿no? No es solamente la cuestión de la autonomía congresal frente al Poder Ejecutivo, ¿no? Hay muchos alineamientos en juego ahí, ¿no? Ahora, pero sobre ese punto yo sí creo que se mantiene la división de poderes, porque los que votaron por la vacancia no están en el Ejecutivo, y el Ejecutivo más bien tiene su principal oposición del Ejecutivo, es el Legislativo ahora, o sea, no solamente en la calle, sino en términos políticos, su principal rival está en el Bien. Congreso. Entonces es como que, o sea, yo creo que rápidamente resolvimos el debate de si hubo o no concentración de poderes, porque rápidamente el Merino, al generar un gabinete conservador, dividió el poder y convirtió al Congreso en otro de los rivales que tiene que enfrentar, ¿no? Que no es el caso de Vizcarra, porque Vizcarra cuando cierra el Congreso, claramente ahí sí quedó en un interregno de 3 meses, de 100 días, donde no había una fuerza, un poder legislativo al frente, ¿no? Ahí sí claramente hubo una concentración de poder que por suerte no llegó a mayores, afortunadamente, pero ahí sí hubo concentración de poder. En este caso creo que no. Ahora, algunos han propuesto como una salida que el Congreso elija un nuevo presidente del Congreso, digamos, ya con una fórmula de consenso que pueda asumir la presidencia de la República en lugar de Merino para hacer una transición más pacífica que esta. Esto es una alternativa, bueno, si bien legalmente pues, puede hacerse, políticamente viable o no. A ver, otra vez, ¿no? Creo que hay un problema, hay una dimensión legal constitucional y otra política, ¿no? Número uno, en términos legales constitucionales, yo creo que Merino va a decir que esa interpretación no es constitucional, que él ya Ajá. juramentó como presidente de la República y pues la única manera de sacarlo es declarar la vacancia por incapacidad moral, ¿no es cierto? Y otros dirán, no, tú estás ahí porque eres presidente del Congreso, y si te sacamos del Congreso con 66 votos, no con 87, con 66, tienes que irte. Y eso también va a terminar en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y luego está también, claro, el asunto de la viabilidad política, ¿no? De que se genere la mayoría suficiente para gestar ese acuerdo, ¿no? El otro camino es que el propio Merino renuncie, ¿no es cierto? Pero bueno, en este momento no parece que pueda ocurrir en el cortísimo plazo, pero realmente todo puede pasar, ¿no? Yo creo que lo mejor para el país, para evitar tanta inestabilidad, sería pues que el presidente y el Consejo de Ministros sean plenamente conscientes del volcán, digámoslo así, sobre el cual están parados y asuman que su trabajo es hacer un gobierno sin sobresaltos, que haga una transición estable y que terminen las elecciones, ¿no? Y para eso tendrían que sentarse a hablar, a negociar, a convocar, pero lamentablemente las primeras horas uno no ve ese ánimo y por lo tanto creo que el panorama pinta muy mal, Es que ¿no? yo creo que el gobierno tiene la pretensión, el objetivo de ser un gobierno interino, de dar el poder al que salga elegido, salga elegido en abril, pero creo que su objetivo no es creíble. ¿Sí? O sea, yo creo que el problema es que los demás actores políticos lo ven como falsas esas pretensión de hacer un gobierno solamente de transición. Porque si uno se fija en las declaraciones públicas, sobre todo en las primeras, oye, lo primero que hace el gobierno es decir, se mantiene el calendario
electoral. O sea, se quita de lado el fantasma de la perpetuación en el poder. Ya, Y ahora pero han igual sacado una resolución ratificando eso. te das cuenta. Entonces, pero la gente no le cree, o sea, es igual, ¿no? O sea, han dicho que lo de Antauro Humala no va, ¿ok? Pero la gente no le cree tampoco, es como decir, no, al final lo van a liberar. O sea, yo creo que es un problema de falta de credibilidad. O sea, este gobierno interino no solamente tiene que tomar medidas políticas correctas, que en algunos casos sí creo que las hace, sino que tiene que mostrarse como un actor creíble frente a sus rivales políticos. Y en ese sentido creo que la polarización en la que estamos metidos, más que la polarización, yo no diría polarización, lo que diría en el maniqueísmo en el que estamos, los termina perjudicando ellos, ¿no? O sea, vivimos una narrativa de amor-odio, de buenos versus malos, y ellos son pues los villanos de la película, ¿no? Y en ese sentido, por más que traten de alcanzar, de alcanzar propuestas, de hacer cuestiones sensatas, no van a ser creíbles. O sea, ¿cómo? Más bien yo creo que, y eso me parece que algo es lo más complicado, y reinventarse con un prestigio de gobierno de transición, donde los medios de comunicación están con la calle, donde la oposición de varios líderes de opinión están en contra de ellos. O sea, yo creo que aunque ellos quisieran hacer bien las cosas, aunque fuesen sensatos en las posiciones y en las medidas que van a tomar de acá en adelante, yo creo que tienen un problema estructural de falta de credibilidad. Si me permites, Sí, sí, sí. una cuestión chiquita, es que también ha habido ambigüedad en las primeras declaraciones, ¿no? Ahora uno podría decir, bueno, recién llegan y tienen que acomodarse, ¿no? Pero entonces, lo que es urgente es que el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, hagan muy pronto una declaración muy clara de cuál va a ser la orientación del gobierno, ¿no? Y que efectivamente ayude a despejar las dudas y los temores que hay, ¿no? Porque en la medida en que no lo hacen, efectivamente la desconfianza va a seguir y la molestia en la calle no va a amainar, ¿no? Sí, o sea, sí, yo creo que en algunos temas han sido claros y en otros han cometido torpezas. O sea, claramente en el caso de lo vinculado con el TC, hay un problema claramente. Yo, más que yo diría que en algunos casos sí han tomado la posición correcta, en otros han sido torpes, ambiguos. Pero claro, tienen un desprestigio, yo creo que tienen un problema de credibilidad de fondo. Ahora, pensando en el escenario electoral y cómo, digamos, se han perfilado algunos candidatos en esta circunstancia, eh, este es un tema que va a influir necesariamente y la posición que hayan tomado los candidatos va a influir en la campaña. O sea, digamos, hemos visto algunos muy claramente con las marchas, hemos visto silencio de otros y algunos como Forsyth que han estado dubitativos entre una posición y otra, yendo y volviendo, ¿no? ¿Cómo ven eso? Bueno, es que ahí lo que pasa también es que ha habido ha habido una suerte de separación entre la cancha del Parlamento y los principales candidatos presidenciales, ¿no? En términos generales. Entonces, qué sé yo, y tenemos algunos que han quedado en el medio, en una situación, pues, que no se entiende, ¿no? Daniel Urresti con Podemos, ¿no? Podemos votando a favor de la vacancia, Urresti diciendo que está en contra. César Acuña, que dice que estaba en contra de la vacancia y su bancada vota a favor, ¿no? Y él después no ha dicho nada, ¿no? Cambió de opinión o la bancada se le volteó, en fin, ¿no? Eh, entonces, ha habido por eso cierta autonomización, ¿no? Lo mismo, bueno, Acción Popular, ¿no? Como que los precandidatos de Acción Popular han tratado de desvincularse aparentemente de, de las decisiones que ha tomado Merino, ¿no? Bueno, hasta ahora yo no he escuchado declaraciones de los candidatos presidenciales de Acción Popular. eh, entonces, como que se está tratando de mantener distancia
entre el escenario parlamentario y todo lo que ha pasado y el escenario electoral, ¿no? Por supuesto, por supuesto, los que estaban en contra de la vacancia están pues participando en las protestas y de alguna manera han podido validar su posición, ¿no? Pero yo no vería un efecto inmediato entre un terreno y el otro, al menos por ahora, ¿no? Mira, la indignación ciudadana no tiene dueño político, ¿no? Y en ese sentido creo que hacen mal en realidad los candidatos al tratar de... Están en su derecho de salir a la calle, pero no de partidarizar esa salida a la protesta, ¿no? Le pasó, insisto, pasó en Chile, o sea, tú tenías a un candidato comunista y a dirigentes de izquierda les hacen bullying en la calle, como le pasó a Verónica Mendoza en el Cusco cuando En Cusco. salió a la protesta el día jueves, exactamente. Entonces, te das cuenta, o sea, la indignación rebasa, la indignación ciudadana ni siquiera está del lado de los políticos, de los precandidatos presidenciales que están ubicados en esa parte del campo de la confrontación, ¿no? Los candidatos presidenciales deben darse cuenta que en realidad ganan poca cosa y más bien pueden terminar perjudicándose si es que tratan de utilizar políticamente esto de la indignación ciudadana, ¿no? Porque la indignación ciudadana rebasa eso. Y segundo, creo que efectivamente los perdedores en términos presidenciales son Acción Popular, APP y Urresti, ¿no? O sea, sobre todo diría yo, Acción Popular, que tenía una marca partidaria positiva, termina siendo ahora vilipendiada, ¿no? Lo mismo pasa, hay protestas el día jueves contra locales de Alianza para el Progreso también. O sea, el esfuerzo de construcción de marcas partidarias, en el caso de estos dos partidos políticos, se ve pues manchado, retrocedido, por aparecer ante la opinión pública como cómplices de este gobierno interino. Y en el caso de Urresti lo deja uno, uno esperaría que hubiese tenido mayor conexión con su partido, que hubiese jugado más en pared con Podemos, y este quiebre que ha habido entre la organización y el candidato presidencial te devela pues de que básicamente está jugando un rol propio, un rol personalista y que no hay un proyecto colectivo ahí atrás. Ahora, estos personajes como Urresti, que él señaló una intención y su bancada fue por otro lado, Acuña, que también mostró una intención y su bancada fue por otro lado. Bueno, no sé si Keiko podría Bueno, entrar en el Keiko mismo, también, Keiko en el Fujimori mismo, también, ¿no? perdón, ¿no? Sí, digamos, le van a terminar en la campaña quitando la credibilidad de ellos como líderes, como personas que puedan, digamos, si no pueden conducir adecuadamente una bancada, podrán conducir un país, digamos, ese tipo entramos en ese tipo de cuestionamientos, o es algo que para ustedes no va a tener ninguna relación con lo que se vea después. No, yo sí creo que afecta mucho su credibilidad, ¿no? Yo sí creo que afecta mucho su credibilidad. Ahora, ciertamente ya todos tienen problemas de credibilidad. Ellos también, ¿no? Tenían un pequeño capital político que ahora también digamos, está en entredicho. Y entonces al final como que van a sacar los votos de sus núcleos de votantes más duros, más incondicionales, ¿no? Pero ciertamente esta coyuntura los ha dejado muy mal parados, ¿no? Y sobre todo los que tienen las bancadas más grandes y tenían pues más visibilidad, ¿no? Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, los grupos más grandes son los que más responsabilidad tienen, ¿no? Ningún líder político termina aprovechando este tipo de crisis, ¿ah? Ni el mismo Vizcarra, o sea, Vizcarra yo creo que perdió la oportunidad de haber construido un vizcarrismo si es que se negaba a aceptar la vacancia y se iba a la Plaza San Martín ese día, ¿no? Pero tampoco lo hizo. Ahora,
Y más, en la movilización, en las protestas, empiezas a ver también reclamos contra él, empiezas a ver también eh, lemas, gritos contra el que era uno de los políticos de mayor prestigio en el país. Su asociación con la corrupción creo que también queda por lo menos en altas sospechas luego de las investigaciones periodísticas y judiciales. Entonces yo creo que en realidad esto ha sido un escenario de perder para toda la clase política. O sea, yo no he visto a ningún partido político, a ningún político individual, ni precandidato presidencial que haya ganado con esta crisis. O sea, creo que también eso fue un mal cálculo de parte de los parlamentarios, porque ellos también creyeron que con esto iban a poder ganar. O sea, ni el mismo Merino termina siendo un ganador, porque okay, está en el poder, pero desprestigiado. Entonces, yo creo que precipitaron un escenario que finalmente ha sido un derrumbe más del establishment político peruano, en este caso que era un establishment muy pequeñito, muy débil, muy superficial, muy insignificante, que ha terminado también cayendo, ¿no? Yo no veo un político que haya salido con algunos bonos a favor luego de esto. Ahora, es posible que, digamos, esta protesta, la cólera general que hay, derive en algo constructivo, algo propositivo. O sea, en Chile derivó hacia la Asamblea Constituyente, digamos, hacia un proceso, ¿no? Digamos, hubo una forma de canalizarlo, ¿no? Acá, ¿hay alguna forma de canalizarlo? Bien complicado, ¿no? Esa es la gran pregunta. Lo único que a mí se me ocurre que, bueno, a ver, en circunstancias de crisis extrema, en los últimos tiempos, ¿a quién hemos recurrido, no? Hemos recurrido, qué sé yo, al Consejo de Estado, ¿no? Hemos recurrido al Acuerdo Nacional, y yo creo que, digamos, bueno, después ha habido estos intentos de diálogo, ¿no es cierto? Entonces, me parece que con todas sus limitaciones, ese es un poco el camino por el cual hay que seguir, ¿no? O sea, esto es algo que tiene que trascender el enfrentamiento, digamos, la lógica del gobierno, del Consejo de Ministros y los grupos parlamentarios en el Congreso, ¿no? Como que si la discusión se da solamente en esa cancha, ya sabemos que son actores ensimismados, que no están entendiendo bien lo que pasa en el país, entonces la discusión se tiene que llevar a una cancha más grande y, y allí como que se tienen que forjar acuerdos que le permitan una viabilidad mínima al país, ¿no? Y llegar a las elecciones con un mínimo de viabilidad en medio, pues, de los problemas que tenemos, ¿no? Buena parte de la indignación de la gente es, oye, estamos enfrentando una segunda ola de contagios, el año escolar ha sido un desastre, la reactivación económica se está dando a medias y estamos perdiendo toda la energía en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que hay que sacar la discusión de esa cancha y de esos actores y llevarla a otro lugar en donde se puedan ver las cosas de otra manera, ¿no? Con una perspectiva más amplia. Yo soy pesimista. Yo creo que es más, yo creo que el 28 de julio va a juramentar un presidente con los mismos problemas. Y vamos a tener un Congreso con los mismos problemas que tenemos ahora. O sea, eh, quien elijamos en estos meses va a tener los mismos problemas de ausencia partidaria, de debilidad organizativa, vamos a tener un mismo gobierno dividido, lo más probable es que tenga una gran oposición en el Congreso, que sea fragmentado, porque yo lamentablemente en el Perú solamente veo soluciones si es que existe un político que logre ganar a través de las urnas legitimidad, ¿no? Y eso es un escenario que no veo en el corto plazo. O sea, un político que se gane la legitimidad en las urnas. Todos están tratando de llegar al poder por fuera de las urnas, llegar al poder a través de conspiraciones,
Y claro, obviamente van a tener problemas de legitimidad. Entonces, la única solución es que un político se gane en la cancha electoral esa autoridad, pero uno, no lo veo, y si es que aparece por ahí uno de acá en el contexto electoral, va a tener los mismos problemas porque no tiene partido político, porque va a ser una alianza o una coalición muy circunstancial. Y bueno, esto yo creo que va a convertirse en un problema endémico en el país. Ahora, en el corto plazo, recurrir a espacios como el Acuerdo Nacional o como el Consejo de Estado, creo que en el pasado no han dado tampoco resultados, ¿no? O sea, no veo como, o sea, finalmente si hubiese funcionado esos tipos de espacios no hubiésemos llevado a la actual, a la actual crisis, ¿no? La verdad, yo solo veo que esto se puede solucionar si es que existe voluntad de acuerdo. Y yo no creo que exista voluntad de acuerdo entre el Congreso actual y el Ejecutivo, a pesar de que el Ejecutivo es fruto del Congreso actual. O sea, yo creo que por ahí es la única manera de que, si es que se resuelve este desajuste que hay entre legislativo y ejecutivo y se da el voto de confianza, yo veo que esa es la única manera de hacer viable este precario gobierno interino. ¿Cómo queda en esta circunstancia el candidato favorito, George Forsyth? No solamente por sus declaraciones que puedan haber sido de un lado y del otro en algún momento, sino porque en estos días también hemos conocido un poco más de él a través de quiénes son su equipo, ¿no? Digamos, queda en una situación en la que va a poder cosechar algo o más bien va a perjudicarle toda esta crisis. Bueno, a ver, yo hace un rato dije que creo que digamos, toda esta dinámica que estamos viendo ahora tiene alguna intersección, pero creo que no, digamos, no muy grande con el escenario electoral, ¿no? En todo caso todo esto que estamos viviendo va a afectar negativamente el ánimo electoral, ¿no es cierto? Creo que la decepción con el mundo de la política va a trasladarse, digamos así, a la pérdida de entusiasmo con respecto a las candidaturas que tenemos, ¿no? Entonces, eso en lo inmediato, ¿no? Entonces, ya cuando más adelante la gente tenga un poco más de cabeza para pensar en candidaturas y en elecciones, veremos pues cómo es que se posicionan los diferentes actores, ¿no? Ya dijimos que hay algunos que sí han perdido parte de lo que tenían, ¿no? Acuña, Urresti y bueno, y los candidatos de Acción Popular, ¿no? Entonces, pero yo no veo a nadie, digamos así, creciendo sobre la base de ellos, ¿no? Yo más bien veo a todos achicándose hacia abajo y ya cuando estemos hablando pues de la campaña electoral veremos qué ofrece, qué promete, cómo termina apareciendo la lista parlamentaria y las propuestas de Forsyth para ver si es que él puede capitalizar en algo lo que ha pasado, ¿no? Pero yo diría que en este momento es muy prematuro entrar en ese análisis, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de estudiar los motivos de la protesta, de la molestia, de la indignación y tratar de que el gobierno y el Congreso sintonicen, reconozcan eso y traten de actuar en sintonía, en consecuencia con eso y la discusión electoral dejarla para después, ¿no? Porque creo que efectivamente haríamos mal al mezclarla, ¿no? Sí, el problema, estoy de acuerdo con Martín, son dos dinámicas distintas. El problema es que algunos candidatos están tratando de mezclarlas. O sea, yo creo que la intersección es una intersección pequeña entre la dinámica de la crisis institucional y la campaña electoral. Son dos dinámicas distintas. Se solapan tenuemente, pero yo, por algún tipo de cálculo político que todavía no comprendo, de algunos candidatos presidenciales, están tratando más bien de solaparla, ¿no? O sea, y lo que ha hecho
Forza y es eso. Forza está diciendo, no, esta crisis institucional la voy a resolver yo, ¿no? Yo voy a ser el representante de la indignación de la calle. Uy, perdón, quise poner orden primero, pero mejor me monto en el carro de la indignación. Entonces, y Guzmán saliendo, dejando el primer día sale con su camiseta morada y el segundo día sale con su camiseta de la selección, ¿no? Ahí te das cuenta que tenemos también otro caso de un candidato con camiseta morada y con camiseta blanquirroja, ¿no? Humala tratando de ir a las movilizaciones también. Entonces, ok, yo estoy de acuerdo, no se solapan esas dos dinámicas, pero los candidatos están haciendo todo lo posible para, yo creo que erradamente, solaparlas. Erradamente porque no van a capitalizar la indignación y van a terminar, uno, como oportunistas y dos, como indecisos, porque finalmente se va a traslucir la ambigüedad y el cambio de posiciones en el caso de Forsyth, ¿no? Y Ahora discursos Ajá. radicales como los de Antauro, ¿tampoco van a poder capitalizarlo? Lo que pasa es que Antauro votó por ello, votó por el gobierno que tienes ahora, ¿no? O sea, la bancada más radical también terminó votando por quienes están en el poder, el Frente Amplio también, o sea, el pobre Marco Arana debe estar haciendo malabares para explicarle su coherencia entre la votación y la calle, ¿no? Más bien, dentro de este escenario donde casi todos pierden, yo más bien creo que los que han estado callados van a verse menos perjudicados. No es que hayan ganado algo, ojo, no sino que han ganado, pero que van a quedar menos perjudicados porque finalmente no aparecen como protagonistas de este momento de ebullición que no sabemos por dónde va a explotar la olla. Ahora, un añadido chiquito, que digamos, creo que el único que sí podría decir que tiene alguna coherencia en su acción ha sido el Partido Morado, ¿no? Y entonces, claro, ahora que Carlos menciona a Guzmán, claro, el Partido Morado es el único que tiene representación parlamentaria y es el único que puede decir, oiga, yo sí estuve en contra de esto y fui el único que colectivamente votó en contra, ¿no? Entonces, pero salvo ellos, sí, pues efectivamente los otros se arriesgan al intentar, digamos, sí, capitalizar la situación, ¿no? Es un juego delicado que tienen que hacer, ¿no? Martín, Sí, tú de acuerdo, tampoco... hay una cosa pequeña, Juan, Dale, de dale. acuerdo con Martín en ese punto de que el Partido Morado ha sido pues coherente en en todas estas idas y vueltas, pero siento que hay mucha angurria de parte de los liderazgos y ambición de tratar de ganar, de capitalizar electoralmente esto. O sea, yo creo que bastaba con una manifestación, una declaración pública o una participación simbólica en una de las marchas, pero estar activamente una, dos, tres, cuatro veces, estar activamente como Partido Morado, yo creo que le va a terminar desgastando porque se va a ver como aprovechamiento. Martín, ¿tú tampoco crees que un discurso como el de Antauro pueda, digamos, granjear algo acá? Creo que efectivamente la bancada parlamentaria de UPP ha quedado muy golpeada, ¿no? Porque la consecuencia lógica necesaria de la vacancia que ellos promovieron ha sido este gobierno que ahora supuestamente ellos también rechazan, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende y cómo puedes explicar eso, ¿no? Entonces, UPP ha terminado como siendo parte de este establishment, entre comillas, que la gente está rechazando, ¿no? Entonces, efectivamente, la carambola esa que estamos viviendo los ha perjudicado también, ¿no? Pero no perjudica las banderas de Unión por el Perú, ¿no? O sea, yo creo que la bandera constituyente, que era una bandera muy tenuemente levantada, izada hace un par de años, hoy día como que asoma un poco más arriba, ¿no? O sea, porque ante este caos tú dices, ya, ¿qué es lo que hace falta? Ok, refundar el país. Ok, ya, Antauro, contigo no, ¿ya? Pero sí, hace falta refundar el país. Entonces, yo sí creo que la bandera del constituyente que se ha estado levantando
empieza a asomar como producto de esta crisis, ¿no? Eso, digamos que el discurso radical antisistema sigue teniendo vigencia, ¿no? Efectivamente, pero ahora ya uno no lo ve identificado con UPP, ¿no? Y Como hasta antes de esta crisis. para terminar, algunos, que no han sido pocos, han señalado que esta situación ha sido un golpe de Estado. Para ustedes, ¿entra en una definición de este tipo la vacancia digamos, de Vizcarra y la presidencia de Merino o no? Bueno, mira, yo te respondería así, ¿no? No me voy a meter en una discusión, digamos, académica de definiciones de ciencia política, ¿no? Lo que sí te puedo decir, y está clarísimo, es que ha sido una decisión, la vacancia, digamos, ha sido una decisión eh, muy discutible en términos constitucionales, que es una decisión que no tiene legitimidad social y política, y que es una decisión que es fruto de estos 105 votos en donde se suman intereses mafiosos con intereses oportunistas y con amateurismo político, ¿no? Y todo eso suma a que no haya legitimidad con el gobierno de Merino, ¿no? Yo creo que tanto el cierre del Congreso que hizo Vizcarra como la vacancia presidencial tiene amplios niveles de arbitrariedad en la interpretación constitucional. Yo los pondría en el mismo nivel a ambas. Lo que sí creo es que esta medida, de acuerdo, la actual, la de la vacancia, no tiene legitimidad social, sin duda, o tiene muy poca, débil, casi nada de legitimidad social, pero sí tiene legitimidad política porque la llevó adelante un Congreso elegido democráticamente hace 6 meses, ¿no? Entonces, la lleva adelante un Congreso elegido, un Congreso ok, es legítima, pero lo hace con modales no democráticos, no lo hace constructivamente. O sea, cuando se analiza el equilibrio de poderes y el tipo de régimen político, no solamente hay que ver el uso de las normas en sí, sino el uso mismo de las normas. Y sí hubo niveles de autoritarismo, yo creo que niveles de, más que de autoritarismo, corrijo eso, no hubo colaboración, no hubo instinto de mantener las instituciones por encima de esos intereses que ya hemos descrito, ¿no? Pero lo hizo un actor legítimo, que es un Congreso, ¿no? Utilizando reglas de juego que están, un Congreso recientemente elegido, un Congreso además que ante la opinión pública es un Congreso que es mejor que el anterior, o sea, es como que, o sea, algo de legitimidad política tienen. El problema es que la legitimidad social es mucho más importante que la legitimidad política ahora. Y por eso es que proyecta la imagen de abuso, la imagen de golpe parlamentario, entre comillas, porque es la legitimidad social la que es más importante hoy en día en el Perú que la legitimidad política. Y la última. Perdón, una cosa chiquita, es que, Sí. claro, hay una legitimidad política en términos de su origen electo, ¿no? Pero, digamos, yo creo que la percepción prima esta idea de que ha sido una maniobra puramente basada en intereses particularistas, ¿no es cierto? Y no fruto de una lucha contra la corrupción, y por eso es que está tan en entredicho y ha generado tanto rechazo, ¿no? Pero tú lo has dicho, Martín, eso es una percepción. O sea, eso ya entra dentro de la legitimidad social. Es la misma percepción. Lo mismo podríamos decir de Vizcarra para llegar al poder, ¿no? O para cerrar el Congreso, ¿no? O sea, cuando ya entramos, creo, al campo de la percepción, ya estamos hablando de legitimidad social. Ahora, esto nos lleva a una, digamos, también, mejor dicho, esto nos hace pensar que nuestro sistema democrático está perdiendo legitimidad, que un Congreso elegido hace menos de un año toma una decisión que la gente que votó por ese Congreso termina saliendo a la calle de una forma masiva para oponerse a la decisión que acaba de tomar.
Bueno, a ver, yo distinguiría que lo que pierde mucha legitimidad ciertamente son los actores políticos, ¿no? Y eso es todavía seguir cayendo más bajo del nivel muy bajo en el que siempre hemos estado, ¿no es cierto? Ahora, pero también es cierto que empieza a ver el discurso, o sea, hemos caído tan bajo que efectivamente empieza a ganar audiencia el discurso de la refundación, ¿no? Carlos ha mencionado la referencia de Chile y sospecho yo que eso tiene resonancia también aquí, ¿no? Hemos caído tan bajo que hay que refundar el país. Y desde ese punto de vista, ese tipo de discurso refundacional sí puede minar la legitimidad democrática, ¿no? Porque empiezan a proliferar discursos según los cuales, claro, es que esta democracia era muy insuficiente o esta no es una verdadera democracia y hay que ponernos a inventar nuevas formas de régimen político, ¿no? Es como, ese discurso ciertamente empieza a ganar audiencia por lo mal que nos está yendo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la legitimidad de los actores políticos es la que se ve más afectada. Yo tendería a pensar que la legitimidad de las instituciones no tanto, y para esto me apoyo en datos del APOP que presentó el IEP hace poco, en que antes se veía que un golpe de un cierre del Congreso era bien visto por un casi 60% hace 2 años en el Perú y ahora ese porcentaje ha bajado, ¿no? Entonces, yo sí creo que creo que la gente es mucho más pues, si hay algo positivo que sacar de todo esto es que la gente aprenda la lección que el manoseo de las instituciones políticas puede llevarnos a serias crisis, ¿no? Ujú. Tanto el manoseo desde el Ejecutivo tratando de disolver un Congreso y tanto desde el Congreso tratando de vacar como sea a un Ejecutivo. Creo que esa manipulación, ese manoseo de las instituciones puede tener un efecto positivo en la cultura cívica de las personas. Es decir, oye, no permitamos nuevamente una disolución congresal ni tampoco permitamos nuevamente una caída tan arbitraria de un presidente, ¿no? Porque lamentablemente se comienza a hacer mucho de loa y mucha de alabanza a este tipo de medidas, ¿no? La disolución del Congreso termina siendo parte de la marca Perú, o sea, que es algo que los peruanos hacen cada 20 años, ¿no? Y lamentablemente la vacancia presidencial va a terminar, que era una marca de los ecuatorianos en los 90, termina siendo ahora también parte de nuestra marca política, y esas marcas influyen porque terminan impactando en la cultura política de la gente. Entonces, si es que asumimos que el cierre del Congreso y que la vacancia presidencial son partes del juego democrático, estamos jodidos, estamos mal, ¿no? Entonces, el problema es que la elección sepa de que ese tipo de acciones que se han practicado en el Perú en los últimos años no deberían ser parte de las reglas de juego del país. Un comentario pequeñito sobre eso, sobre lo que está comentando Carlos, es que digamos, la discusión que hemos tenido en los últimos tiempos ha girado en torno a la reforma política, ¿no es cierto? Y ahí hay, por supuesto, ustedes saben, yo formé parte de una comisión y hay otras posiciones respecto a estos temas. Yo creo que es importante que, digámoslo así, generar un consenso de que era importante una reforma política e institucional en el país, ¿no? Que no solamente era importante una reforma económica, sino que teníamos que ponerle mucho énfasis a la discusión de una institucionalidad política importante, ¿no? Yo diría, ojalá que gestemos un acuerdo, digámoslo así, para no perder ese tipo de discusión y no nos vayamos al tipo de discusión de refundación institucional desde cero, digamos, ¿no? Ujú. Que es un nuevo salto al vacío, que sería un posible nuevo salto al vacío, ¿no? Como no nos gustan las instituciones, bueno, vámonos de nuevo a pensarlo todo de nuevo y qué sé yo,
estos discursos, asamblea constituyente, ¿no? Y después vamos a tener resultados de esa asamblea que no nos gustan y vamos a haber llevado a personajes que toman decisiones que luego no nos satisfacen y así seguimos ahondando la rueda de los problemas que tenemos. Es que lamentablemente yo creo, y estoy de acuerdo con Martín, que acá lo que necesitamos es un gran, yo lo decía, un gran shock institucional, pero creo que al momento de la reforma política, hasta hace poco era un debate básicamente de técnicos. Y ahora con la calle, ahora que en el Perú ya hay calle, que no había calle hasta hace unos días, yo creo que el debate de reforma política va a terminar siendo un debate de reforma constitucional, un debate constituyente. Yo creo que al momento de este debate, que era un debate entre politólogos y constitucionalistas, de ponerle el ingrediente calle y de que existan voces antisistema, creo que ya es un poco tarde y que lamentablemente en contra de lo que yo quisiera, es un debate que va a tomar la forma, o que tiene muchas posibilidades, me corrijo, tiene muchas posibilidades de tomar forma de un debate refundacional, de un debate constituyente, y lo peor que puede pasarle a un país es un debate constituyente sin partidos. O sea, lo peor que le puede pasar es eso, es un debate constituyente donde no están agregadas las preferencias de la gente. O sea, Chile, que tiene una cultura política más institucionalizada que el Perú, se ha metido en un saco inmenso y no sabe de dónde salir teniendo un debate constituyente. No me imagino el loquerío que puede ser un debate constituyente en el Perú con la pululación de intereses particulares por un lado y con la ingenuidad de políticos amateurs por el otro. O sea, claro, podemos tener una asamblea constituyente con un congreso con constituyentes como los elegidos en enero, en este congreso. Claro, o sea que en vez de citarte, no sé, pues a los padres fundadores de la democracia norteamericana, te van a citar a Shakira, ¿no? Entonces imagínate la inspiración con la que puede surgir una carta magna, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente hay una posibilidad ahora más grande que hace un año de ir por ese camino.